Hola, ¿qué tal muchachos? Sean bienvenidos a mi canal. Yo soy Héctor Farago y el día de hoy quiero enseñarles una especie de review de esta bellezura que acabo de adquirir, la Canon EOS 90D. Hace mucho tiempo venía ahorrando porque quería comprarme una buena máquina. Inclusive quería hacer el salto, cambiarme de pronto a Sony, a una full frame, algo así. Pero cuando vi las características de esta cámara, que es de sensor APS-C, no lo dudé. Siento que tiene mucho potencial y preferí comprarme esta a una full frame. Porque a veces siento que el full frame es un poco sobrevalorado, y más en cuestiones de video. Esta máquina tiene todo lo que un videógrafo, filmmaker requiere para hacer un video de buena calidad. Además, el visor óptico tiene enfoque de 45 puntos y detección de rostro. Y en el Live View tenemos 5481 puntos de enfoque, prácticamente abarcando todo el sensor. Para enfocar es una super máquina. Por eso muchos ya la están comparando, que es como una especie de híbrido allí entre las DSLR y las mirrorless. Para mí, una cámara espectacular. Otra característica que me encanta es esta pantalla abatible y táctil. Pues pueden ser uno como planos contrapicados, cenitales, de todo el cuento. O sea, puedes buscar un ángulo bien difícil y poder tenerlo en encuadre siempre por la forma de esta pantalla. Para mí esto es primordial a la hora de hacer video o de tomar fotografías inclusive. Es una función que es muy característica de Canon y para mí es esencial. Otra de las características muy importantes de esta cámara es que podemos monitorear el audio porque tiene pues entrada aquí para auriculares y pues entrada a micrófono. Bueno, los invito a que me acompañen a la calle a sacarle juguito a esta bellezura de máquina, pero no antes de que se suscriban a mi canal, denle like y compartan estos videos para que muchas personas conozcan más de este canal. Voy a hacer un par de tutoriales donde les voy a enseñar a instalar la nueva actualización de Canon para que puedan tener 24 fotogramas por segundo en 4K y en Full HD. Y voy a hacer otro donde les voy a enseñar cómo colocarle ese perfil de color crudo, que es el Cine Style, y podamos tener una mejor postproducción en el color. Bueno, ahí tengo la T5i, que es la que me está grabando en estos momentos. La voy a cambiar por esta para ver si se nota un poquito la diferencia. Voy a ponerle ese lente para ver qué tan diferente es el video en esta. Bueno, ahí tenemos la nueva cámara. Miren el enfoque. Qué bacanería. Siguiendo. Es espectacular. Es espectacular. Bueno muchachos, así que acompáñenme a la calle a sacarle juguito a esta máquina. Vamos por ella. Bueno, en estos momentos estoy usando el modo selfie de la cámara en video. Y este es el sonido que nos da el micrófono que viene incorporado en la cámara. No sé cómo se escuche, pero pues ese es el sonido. El foco es muy bueno. Mantiene en el ojo, en el rostro, y mantiene el cuadrito en el ojo. Para los que les gusta bloguear, mantener el enfoque siempre, un enfoque nítido, full.
Bueno, ahora quiero hablarles, después de haber probado esto, quiero hablarles de las cosas negativas. Una de las pegas que tenía esta cámara, y voy a ser muy sincero, era que no tenía 24 cuadros, que es la forma que a muchos nos gusta grabar para tener un estilo de grabación más cinematográfico, pero pues con la nueva actualización de Canon eso ya quedó solucionado. O sea, ya tenemos 24 cuadros en Full HD y 24 cuadros en 4K. Otra de las pegas que ha tenido esta cámara, podemos grabar a 120 cuadros para hacer slow motion, a los que nos gusta tener esas cámaras lentas bien fluidas, pero no graba sonido. Aunque para mí eso no es ningún problema, pues la verdad cuando hacemos 120 cuadros es porque no vamos a usar el sonido. O sea, vamos a hacer una cámara lenta y si usamos el sonido se va a escuchar. Entonces por lo general cuando hacemos un slow motion no se usa el sonido. Aunque pues no falta el que quiera grabar a 120 cuadros por grabar. Pero también podemos utilizar 60 cuadros como para cámara lenta. Entonces no sé, a veces siento que la calidad entre más cuadros no va a ser la misma como entre menos cuadros, porque el procesador tiene que hacer más esfuerzo para generar toda esa información que le está entrando. Entonces siento que al tener menos cuadros va a ser más calidad, pero pues ahí tenemos los 120 cuadros que podemos hacer un slow motion perfectamente y colocarle una musiquita y sale. Algo que sí no me gustó mucho, que ojalá pues más adelante con esto de las actualizaciones puedan arreglarlo de pronto, el enfoque en 120 cuadros no es automático. O sea, ahí ya nos toca hacerlo manual, o en su defecto lo que hago yo es usar un lente un poco angular y un F muy cerrado para que así no se nos desenfoque y tener un planito bien chulito. Otra pega que le han sacado es que es muy grande, que es muy pesada. Bueno, pesa 701 gramos, es un poco más grande que las mirrorless, pero para mí es el peso ideal porque es una cámara que nos da buena estabilización cuando vamos a hacer video. Cuando no tenemos gimbal, entre más pesadita tenemos un plano estable, y cuando se pone en el gimbal, un gimbal que la aguante, entre más pesadita queda el plano. A mi parecer, no sé, pues a mi parecer los gimbal funcionan muy bien cuando tienen un buen peso que acompañe la cámara. En cambio, cuando tenemos cámaras que son pequeñitas, son muy inestables, les ponemos un lente muy grande y eso queda como tan maluco para agarrar, como poco como difícil de agarrar. Bueno, no sé, cada quien tiene su manera de trabajar y cada loco con su cuento. Otra de las pegas es que no tiene ese perfil crudo que tienen otras marcas, que es el slug. Pero para los que no saben, Canon se alió con una empresa que se llama Technicolor y han creado un perfil de color para estas cámaras hace muchos años. Y simplemente es instalarlo, y voy a hacer un video enseñándoles cómo instalarlo para que tengamos ese perfil en esta cámara. Bueno, en cualquier cámara Canon se puede instalar. Tengamos ese perfil crudo, que es muy bueno porque ganamos mucho rango dinámico con ese perfil. Bueno, aquí tenemos una escena con muy poca iluminación y les voy a mostrar las ventajas de tener instalado en nuestra cámara el CineStyle. Aquí lo tengo con un perfil de color neutro, lo voy a pasar al perfil de color CineStyle, que es este, y podemos ver cómo ganamos información en las partes más oscuras de esta escena. Atrás del muñequito podemos ver que hay un carrito, pero si lo coloco en un perfil, por lo menos el neutro de la cámara, allí vemos que prácticamente la información en las partes más oscuras se pierde. Entonces la ventaja de tener instalado este perfil en nuestra cámara es muy grande porque aumentamos el rango dinámico y también desaturamos un poquito los colores para tener una mejor postproducción de color a la hora de editar. Entonces es muy importante que lo aprendan a instalar, no solo en estas, en cualquier cámara Canon, porque el video queda una cremita para trabajar en postproducción y el look queda muy bonito. Bueno, no siendo más, se me había olvidado grabarles el video, pero espero les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, darle like, compartirlo a cualquier persona que le pueda servir esta información y nos vemos en un próximo video. Charolas.